Bueno, os presento al profesor Lorenzo de Santos. Él es profesor del Instituto de Pastoral, además de profesor del máster. Os va a dar la asignatura 3.1 en el bloque de Fundamentos Bíblicos y Patrísticos. Él es biblista y llevas dando clase en el máster unos cuantos años. Unos 6 cuantos. años. Aparte, Lorenzo, junto con Juan Souto, Fernando Fuentes, Paco Andrades y yo, damos clase también en la edición mexicana del máster. Nos vamos turnando y repartiendo. Bueno, os dejo con él. Es un virtuoso de la informática, entre otras cosas. Sí, ya veis, la que se ha comprobado. No, pero lo es verdad, es verdad. Para poner un pendrive, 5 minutos, así que imaginaos para las demás cosas. Vale, pero en cualquier caso yo reitero que es un virtuoso de la informática, además me consta, Bueno, sí. y lo demuestra, entre otras cosas, entre otras virtudes que tiene. Bueno, Nos vemos luego. Gracias. Después de estas presentaciones, ya da casi a uno vergüenza decir nada, porque claro, ahora lo que uno diga puede quedar muy mal. Bueno, os hago la presentación de esta asignatura. Los materiales, repito, la distribución la encontráis en el campus. ¿De qué se trata o cuál es la finalidad de esta asignatura? Bueno, por supuesto que quien quiera encontrar en la asignatura recetas para los problemas que aborda la doctrina social de la Iglesia, no lo va a encontrar, por supuesto. Es verdad que el compendio, otros manuales, abordan lo que significan los problemas sociales teniendo una perspectiva bíblica, pero es que de eso precisamente se trata. De ahí que, ¿veis? Otra habilidad, ¿veis? Esto tendría que funcionar pero claro, bueno, pues no. A ver si ahora quiere funcionar. Pues sí que vamos a estar bien. Bueno, yo os ofrezco 3 bloques en lo que significa los... a ver. Bueno, 3 bloques en lo que significa para abordar la asignatura. El primero, una aproximación correcta a la Sagrada Escritura. Segundo, la relación de fe y sociedad, cómo está presentada en el Antiguo Testamento. Y tercero, en el Nuevo Testamento, cuál es la actuación de los criterios de Jesús de Nazaret con lo que significa en definitiva la presencia del reino. Y, por supuesto, cómo eso es vivido, expresado por la primera comunidad cristiana. Ahora, dentro de cada uno de los temas vamos a ver cómo en el primero de ellos no todo tipo de lectura de la Sagrada Escritura es válido. Hay peligros a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. Por lo tanto, el que tengamos un adecuado acercamiento a la Sagrada Escritura para poder hacer una interpretación después de lo que significa la realidad y leer la realidad. Segundo, vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento hay 4 temas os ofrezco para poder ver ese tipo de relación. Fe y sociedad, en la sociedad y la fe del Antiguo Testamento, Éxodo y alianza, la ley de Israel, los profetas y la experiencia creyente. Y dentro del Nuevo Testamento, los 2 aspectos. Por un lado, Jesús y su mensaje, y segundo, la primitiva comunidad apostólica, cómo vive, asume, experimenta, y por eso cómo puede ser también modelo por lo tanto, para nosotros. En esa primera correcta aproximación de la Sagrada Escritura, veréis que os ofrezco una relación entre Sagrada Escritura y reflexión teológica, unas pequeñas indicaciones pues que van, ya sabemos cómo Trento, cuando llegó
En Trento la palabra de Dios estaba ajena, por supuesto, a lo que era la vida del pueblo. Y no digamos también en lo que significó para la reflexión teológica, sobre todo porque la controversia entre protestantes y católicos llevó a los primeros a decir prevalece la palabra, a los segundos, a los católicos, prevalece la tradición y el magisterio. Ese conflicto, bueno, pues hizo que la palabra de Dios en la reflexión teológica, que es lo que a nosotros en definitiva también aquí nos trae, pues tuviera su desarrollo que os ofrezco previamente en esos materiales. Hubo un avance pues de esas encíclicas Providentissimus Deus y después Divino Afflante Spiritus, que fueron dando una relevancia a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios en la reflexión de la Iglesia. Tanto es así que llegará Dei Verbum. Con el Concilio Vaticano II llegaremos a tener en cuenta que la palabra escrita de Dios, al mismo tiempo que la Sagrada Tradición, tienen que formar, robustecer lo que es la vida de la Iglesia y por lo tanto la reflexión teológica. Y ahí también os ofreceré Verbum Domini, unas pequeñas indicaciones sobre el último documento respecto a la palabra de Dios y que tiene que iluminar también lo que es la reflexión teológica. En ese sentido, vemos cómo precisamente el Dei Verbum afirma que el estudio de la Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología. Por lo tanto, ¿por qué nos acercamos nosotros? ¿Por qué la palabra de Dios en la doctrina social de la Iglesia? Pues porque es ahí donde encontramos luz y luz para poder mirar también nuestro mundo. Porque ¿con qué criterios miramos el mundo? Solamente o dicho de otra forma, la doctrina social de la Iglesia, cómo ha mirado el mundo y cómo emite también juicios sobre ese mundo, no puede estar exenta precisamente la palabra de Dios de ella, ¿no? Y de ahí que también el Verbum Domini pues afirme precisamente esa necesidad de la relación entre ambos aspectos. Por eso yo os ofrezco y pido que se haga, o indico que los textos bíblicos hay que conocerlos, hay que interpretarlos adecuadamente para poder después también mirar el mundo de una manera concreta y específica. Hay que ofrecer criterios de discernimiento y para poderlos ofrecer hay que interpretar y conocer bien lo que es la palabra de Dios. Pero hay que tener cuidado porque existen peligros en esa aproximación de la palabra. Esos peligros que también ahí os los enseño, que es, y lo vais a encontrar, esos 3 peligros, que es una lectura moralizante de la Escritura, como si el comportamiento moral fuera fijo, preconcebido y por lo tanto no necesita ser repensado desde los criterios, por supuesto, de la tradición y de la Escritura, pero hay lecturas moralizantes que quieren encontrar en la palabra de Dios actitudes que son permanentes. Incluso aspectos a veces que podemos encontrarnos en el uso de la Escritura, como es, ¿qué me dice Dios ante esta palabra de Dios? Abro la palabra, pongo el dedo y digo aquí, cuidado con los peligros. Por supuesto, con esa lectura fundamentalista, donde no tiene en cuenta que el lenguaje bíblico es un lenguaje donde ha tenido también su contexto, ha respondido a situaciones concretas, ¿no? Y la lectura literalista de la Escritura lleva consigo, por lo tanto, respuestas fundamentalistas en el mundo. Cuidado con ello. O la tercera, en un sentido, una lectura espiritualista, de una piedad individualista, donde no tiene que afectar, por lo tanto, afecta, por supuesto, a mi interioridad, a mi relación con Dios, pero no afecta a mi relación con el mundo.
¿Eso qué significa? Pues que nuestra lectura, la lectura que hemos de tener de la palabra de Dios, para que sea una lectura que dialogue precisamente con el mundo y dialogue como ofrezca criterio de discernimiento también para la doctrina social de la Iglesia, ha de ser una lectura que comprometida, es decir, que contemple el mundo de pobreza, injusticia, violencias. ¿Para qué? Para ahí poder transformar también ese mundo y dar respuestas concretas y determinadas. Es decir, a la luz de la Escritura, miramos la realidad y esa realidad requiere un tipo de transformación y de respuesta. Por lo tanto, hay una primera aproximación a la Escritura. ¿De qué manera? Ahí lo vais a encontrar. Bueno, en cada apartado vais a encontraros siempre una bibliografía en el contenido del campus, ¿no? Una bibliografía que son sugerencias para cada uno de los puntos que yo os voy a ir ofreciendo. Ahí están, no os comento ninguno de ellos, pero ahí sí lo vais a encontrar constantemente a lo largo del desarrollo de los temas. El segundo punto es la fe y la sociedad en el Antiguo Testamento. Bueno, el tema central de la Biblia es la revelación de Dios y nuestro Dios no es un Dios teórico ni un Dios conceptual, es un Dios de la historia. Y este Dios de la historia que ha tomado la iniciativa para intervenir en la historia de un pueblo y por lo tanto en la historia de la humanidad. Os presento la presentación que hago de esos 4 puntos a los que antes he referido y que vais a ir viendo es no la presentación narrativa que nos encontramos en la Biblia, principio, creación, al final los profetas, en la distribución, por ejemplo, católica de la Biblia, sino en la experiencia del pueblo de Israel, que fue lo que le hizo después repensar la vida, repensar el mundo y dar respuesta a ese mundo. Es decir, lo primero que nosotros os vais a encontrar son ese éxodo y alianza, en el sentido de que sabemos cómo el éxodo es la experiencia fundante del pueblo de Israel, una experiencia fundante donde está narrada a través de esos lugares geográficos como son Egipto, como el desierto, como es la tierra prometida, lugares todos ellos que significan implicaciones de Dios con un pueblo. Egipto siempre va a ser todo aquello que represente esclavitud, represente opresión para un pueblo, y cómo Dios va a actuar y va a actuar para sacar de esas situaciones concretas a este pueblo, darle la libertad, y cómo esa libertad tiene que ser entendida como un punto, como una comunión de fraternidad. De ahí que lo que va a ser la marcha llegar a la tierra prometida, igual la tierra prometida en el pueblo de Israel siempre va a ser un don, va a ser entendida como un regalo, no va a ser entendida como una conquista personal, sino como un Dios que Dios les ha dado, y al ser un Dios un don que Dios ha dado, el pueblo de Israel no puede perder nunca de vista el que esa tierra donde ellos están y lo que ellos son tiene que configurarse para ser precisamente lo que Dios ha hecho con ellos, un pueblo de hermanos y un pueblo que les ha llevado a esa tierra prometida. Bueno, de aquí que la experiencia del Éxodo siempre va a ser para el pueblo de Israel una liberación, un modelo, un paradigma donde
las personas van a ir... de ello porque no. Bueno, donde el pueblo de Israel va a tener la experiencia siempre de que en el Éxodo ellos experimentaron todo lo que significó una promoción humana, una promoción de las situaciones de esclavitud. Por eso va a ser un punto siempre de referencia para el pueblo de Israel, porque todo aquello que han vivido, el pueblo de Israel ha vivido en Egipto, ahora ellos no lo pueden vivir en la tierra prometida cuando ellos han llegado, ¿no? Y por eso tienen que estar también estructurando su vida desde esa propia experiencia del pueblo de Israel. Para ello, por supuesto, que tienen que pasar por la experiencia del desierto, donde la experiencia del desierto les va a hacer que desaparezca todo lo que significan las diferencias sociales. El desierto, que como bien sabéis es la ausencia de la palabra, porque Dios no habla, es donde habla el ser humano. Sin embargo, va a ser al mismo tiempo una escuela de solidaridad. Ahí van a aprender a compartir lo que tienen, a ser solidarios para poder afrontar la travesía del desierto. El maná que ellos reciben como un don de Dios, no van a podérselo apropiar. Cuando se apropia, se estropea. Cuando lo comparten, lo que tienen, lo comparten, entonces son capaces de poderlo disfrutar y poderlo aprovechar. Es decir, el desierto va a ser esa escuela donde también el pueblo de Israel aprenda a vivir con Dios, aprenda a vivir como pueblo, como hermanos. Por supuesto que eso tiene como culmen lo que es la alianza donde el pueblo de Israel va a recibir lo que significa la alianza, donde el pueblo de Israel va a tener también su constitución, lo que le dé autonomía como pueblo, ¿no? Y por lo tanto lo que va a configurar su existencia. Una alianza que les recordará constantemente el amor con el que Dios desde la creación ha tratado al ser humano, y por lo tanto cómo ellos tienen que responder también a esa actuación de Dios con ellos. Ellos también tienen que responder para Dios y para los demás. La bibliografía que podéis encontrar también, os he dicho que en cada uno de ellos pues lo encontráis, pues ahí la veréis también en esos sitios, ¿no? Vamos en el campus. Esta ley de Israel, donde, como os estoy comentando, lo que intenta es hacer realidad lo que implica ese acto salvador de Dios. Eso, ¿cómo lo va a establecer el pueblo de Israel? Lo va a establecer a través de los códigos. Unos códigos que van a estar siempre, sabéis los tres códigos que hay, de la alianza, del deuteronómico y de la santidad, y que los tres no entro en ellos si es antes el huevo o la gallina. Es decir, si sabemos por la historia que son primero los códigos y después eso da lugar al decálogo, o el decálogo después se concreta en los códigos. Eso cualquiera puede profundizar en ello, pero sí como lo que es importante, ¿no? Como los códigos lo que llevan consigo es hacer concreción esa legislación, digamos, del decálogo, donde tiene una incidencia importantísima lo que significa la relación con los demás, las relaciones de justicia, el favorecer a los más pobres y necesitados. A veces, y eso es un hándicap, algo que tendríamos que superar,
tenemos una visión de la ley, de las leyes del Antiguo Testamento muy negativa, y no hemos de olvidar que lo que intenta es concretar la misma actuación de Dios de liberación con el pueblo. Ahora Dios les pide que ellos lo concreten con las personas, ¿no? Incluso la famosa ley del talión, que sabemos, ¿no?, con esa carga negativa que tiene ojo por ojo y diente por diente, pero en su formulación es una formulación positiva, porque lo que intenta es que no haya una desproporción entre lo que hay. Después, claro, la aplicación a lo largo de la historia se desvaría, pero sin embargo, como estos códigos, en definitiva, lo que va a hacer es que las situaciones y las actuaciones de la gente tengan una respuesta, una estructuración desde la justicia. El tercer bloque dentro de esto es el profetismo. Los profetas, como bien sabemos, serán una instancia crítica y de denuncia de todo tipo de injusticia para el pueblo de Israel. ¿Cuáles son los ámbitos en los que lo vamos a encontrar? Bueno, pues en todos los ámbitos de esta sociedad, es decir, en el ámbito económico, en el ámbito político, por supuesto en el ámbito cultural. ¿Por qué en el ámbito cultural? Porque en un pueblo donde la presencia de Dios invade toda la realidad, pues entonces es lógico que haya justificación, y justificación además que hay por parte de la injusticia. Eso es lo que van a poner a desvelar el profeta. El profeta va a hablar en defensa, por lo tanto, del que no tiene defensa, en defensa del último, en defensa del pobre. Va a saber mirar la realidad y el momento en el que vive. Por eso es tan importante entender al profeta y el profetismo también hoy en día. Y la dimensión profética que ha de tener también lo que es nuestra doctrina social de la Iglesia, ¿no? En los profetas, que unos tendrán experiencia de Dios, otros para nada nos narrarán esa experiencia, pero es como la realidad. Amós, por ejemplo, en Masí, Jeremías e Isaías, que nos cuentan esa experiencia y donde ellos se sienten muy llamados por Dios para ir a profetizar, a anunciar su mensaje de vida al pueblo. Pero Amós, cómo mira la realidad, y la realidad le interpela, y cómo ese sentirse interpelado desde la realidad requiere una respuesta por parte de Dios, ¿no? Bueno, pues es importante que a la hora también de estudiar, de acercaros a los profetas, los situéis en su realidad social y momento histórico. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará también a comprender el mensaje. El profetismo, digo, ¿qué ámbitos son los que tiene en cuenta? El profeta y la justicia. Va a sacar a la luz toda la corrupción de magistrados, sacerdotes, los mismos profetas que se venden por dinero. Ahí os ofrezco una serie de textos, porque una de las cosas que siempre intento en este material que os ofrezco es mirar el texto como tal, ¿no?, para poder comprender el texto, porque también una de las cuestiones que nosotros tenemos, que estamos tan habituados, gracias a Dios, a trabajar con la palabra de Dios, pero sin embargo es que nos dejamos sorprender poco por la palabra y le hacemos decir a la palabra de Dios lo que ya nosotros creemos que nos dice. Y una de las cuestiones que sí os invito desde la asignatura es que cuando vayamos a abordar un tema, vayamos a la palabra de Dios. Fijaos cómo Benedicto XVI es lo que hace, Deus Caritas es, ¿no? Y cómo él mira la parábola del samaritano y desde ahí mira qué aspectos dice esa parábola, y desde ahí mira la realidad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que también os invito a hacer. El profeta y el culto, por eso os digo, por la denuncia de las falsas seguridades, porque no olvidemos que toda forma de actuación política, social, de relaciones, de todo, tiene siempre una justificación detrás. El pueblo de Israel, la justificación es desde Dios, y por lo tanto las falsas seguridades que el pueblo de Israel tiene, por esa separación entre ética y culto que también
los profetas presentan. Y por supuesto los profetas y la política, como van a denunciar todo tipo de autoridad. En este sentido, cuando hablo de política me refiero más a los temas internacionales, que sabéis que es uno de los problemas que está presente en el Antiguo Testamento. Ahí tenéis también lo que es la bibliografía y el otro punto que pongo, que es la experiencia creyente. ¿Qué quiero decir con la experiencia creyente? Pues me estoy refiriendo a lo que significa el pueblo de Israel con todo lo anteriormente vivido. La experiencia del Éxodo, decíamos, contempla la realidad, y ante la realidad dice, ¿y este Dios, esto de dónde es? Dios, y aparece el Dios creador. Y sobre todo esos 11 primeros capítulos del Génesis, para nada prehistoria ni nada por el estilo, temas que tampoco nos interesan abordar a nosotros ahora, pero sí como hay un proyecto de Dios. Un proyecto de Dios en Génesis 1 que va recorriendo a lo largo de los 11 primeros capítulos. Un proyecto de Dios que está caracterizado por una palabra que nos repite 7 veces en el relato de la creación, ya sabemos, posterior en su redacción, por ejemplo, a las narraciones del Éxodo, pero colocados en la Biblia en sus inicios, como intenta contarnos, ¿no? Bueno, pues como hay un proyecto de Dios, y un proyecto de Dios que dice, está catalogado porque vio Dios que era bueno, donde hay ausencia de violencia, donde es la palabra la que crea, donde hay igualdad entre hombre y mujer, donde no hay todo se crea, y se crea solamente por la acción de Dios. Ese proyecto de Dios, que está catalogado por el bien, por la bondad, resulta que después recibe una serie de respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? El rechazo de Adán y Eva, del rechazo de Dios y la enemistad que entre ellos se establece al rechazar a Dios, por el tema del fratricidio, Caín mata a Abel, todo el mal que está presente, y nos aparece la recreación, que significa el diluvio, y también el otro punto que os ofrezco ahí, que es el de la Torre de Babel. Un ejemplo, yo creo que bastante claro e importante, porque también es como la estructura. Os ofrezco también una lectura distinta. No se trata del orgullo religioso ni nada por el estilo, sino como también el pecado, hay pecados estructurales, y el pecado estructural está en la Torre de Babel, ¿no? que quiere imponer una globalización imperialista a los demás pueblos, que es eso de lo que se trata, y entonces como eso también crea confusión y Dios lo rechaza. Bueno, si eso es la experiencia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, algo mucho más conocido por todos, por supuesto, donde os presento la actividad de Jesús de Nazaret y la predicación de la primitiva comunidad apostólica. El mensaje de Jesús de Nazaret, por supuesto, con lo que significa la presencia del reino. La acción de Jesús es hacer presente ese proyecto de Dios, ese reino de Dios, hacerlo presente en la realidad. La situación de Jesús frente a la violencia, lo tenéis ahí también, respecto al dinero, la actitud del discipulado, porque nuestra respuesta también, como de la doctrina social de la Iglesia, no son respuestas políticas, aunque tenga concreciones estructurales, no son motivaciones de proyectos personales, es desde la condición del discípulo. El discípulo que entiende que la actitud del servicio la que ha de mover, y por lo tanto también ofrecer esa fraternidad, la exigencia de la fraternidad como un criterio importante a intentar que irradie todos los aspectos de la vida. Y desde ahí la importancia que tiene la acogida y la igualdad de los últimos, que Jesús de Nazaret hace presente en ese relato bien conocido de Mateo por todos, ese llamado juicio final, ¿no? Mateo 25, y que está presente en toda la tradición bíblica. Eso como se lleva también, hay una continuidad con la misión de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque si recordáis, cuando en Mateo 11 Juan le manda a los discípulos a Jesús, ¿eres tú el que has de venir o has de enviar a otros? Él dice, tomando a Isaías,
que es lo que también después Lucas cuenta en 4:16-30, los ciegos ven, los ciegos ven, los cojos andan, etcétera, se les anuncia la buena nueva a los pobres. Eso resulta que en Mateo está dicho cuando está hecha la enseñanza, Mateo 5:7, resumen, síntesis de la enseñanza de Jesús, Mateo 8:9, que es las acciones milagrosas de Jesús, y Mateo 10, que es el envío. O sea que las palabras que Jesús responde a los enviados de Juan Bautista no solamente son su enseñanza y sus acciones, sino también el envío de los discípulos, que tienen que continuar haciendo lo mismo que ha hecho la Iglesia, tiene que continuar haciendo lo mismo que ha hecho Jesús de Nazaret. Cómo eso se muestra en una ley nueva, que es el tema del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, criterios de actuación, cómo se hace concreción en una vida compartida de la primera comunidad, en una igualdad radical entre las personas, cómo aparece, también os ofrezco ahí otros criterios de los valores humanos que son contrarios y que se oponen a los criterios, digamos, de Dios, criterios evangélicos, el proyecto de Dios, y por supuesto también cómo no se someten, ejemplo de cómo Apocalipsis es claro, no se somete a los poderes civiles que aniquilan a la persona, suplantan a Dios, sino que sigue ofreciendo lo que son criterios de vida.